Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su canal China contra China o China versus China, como ustedes prefieran. Para poder continuar, debo de ponerles en contexto sobre la Versys 300 que tengo. Esta motocicleta es modelo 2019, eso quiere decir que pues ya tiene algunos añitos conmigo, tiene ya 5 años la motocicleta. Esta motocicleta básicamente la utilizo pues para salir de paseo, para viajar. De vez en cuando la utilizo para andar aquí en la ciudad, pero no es muy frecuente. Siempre he tenido esta motocicleta y alguna otra de respaldo. Como pueden ver entonces, pues es una motocicleta que pasa bastantes días detenida. Es una batería que no le he cambiado, es una batería que tiene ya también 5 años, pues ya es una batería vieja que ya me ha durado todo este tiempo. No he tenido problemas con la batería. De hecho, actualmente la motocicleta arranca sin ningún problema. Puedo salir, no habría ningún problema. Por ahí he empezado a ver como que el voltaje se está reduciendo. Ya no es el mismo voltaje que debería de tener la batería. Entonces esas ya son señales como que, oye, cambio o no cambio la batería. Pero, ¿por qué me estoy refiriendo a esto de cambiar o no cambiar? Esto es lo que quiero comentar y compartir con ustedes. Lo primero, pues, es quitarle la funda a la motocicleta. Empecemos por ahí. Okay. Antes que cualquier otra cosa, pues vamos a revisar el voltaje que tiene sin encender la motocicleta, así como está. Entonces vamos a revisarlo y pues para eso vamos a encender aquí el voltímetro. Voy a acercar la toma pues para poder ver el valor que nos arroja el voltímetro. Entonces ahí tenemos nuestro voltaje de 12.05. Ahora pues vamos a arrancarla. Nuevamente está completamente en frío y vamos a ver qué variación tiene de voltaje. Como pudieron ver, enciende la primera, no tiene ningún problema. Sube el voltaje a 14.1. Y ahí se mantiene, o sea, no tiene problema en ese sentido. La voy a apagar. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un voltaje de entrada de 12.5. Vemos que cuando se enciende se sube a 14. De hecho, sobre la marcha, pues yo lo que he visto, ya andando pues en la carretera, 80, 100, o sea, sobre la marcha, se mantiene ese voltaje de carga, o sea, sí se está metiendo carga a la motocicleta, 14 y fracción, 14.3, 14.5, una cuestión más o menos así. Sí se le mete la carga. Ya cuando se detiene la motocicleta, ya está detenida, ¿sí? Inmediatamente después de apagarla, pasando algunos minutos, cae el voltaje a los 12.5, 12.4. Como vieron, no tiene ningún problema para encender, enciende de hecho a la primera prácticamente al botonazo, no tiene ninguna complicación. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que veo? Que pues ese voltaje de 12.5 como que ya está muy en la línea. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Pues tenemos que la motocicleta en realidad no tiene ningún problema, enciende, funciona bien, pero no me gusta mucho esos 12.5 volts que tiene ahorita. La batería, pues también teniendo en cuenta que es una batería de hace 5 años, ya es una batería que está, pues ya es vieja, me refiero con respecto al tiempo de vida de las baterías. Entonces hay algo como que pues tenemos que, o tengo que ponerle atención. Por el tema de los voltajes, pues sí, está levantando mi alerta, como que debería de andar rondando los 13 volts, no debajo de los 13. Entonces lo que tengo que hacer es verificarlo. ¿Cómo lo voy a verificar? Porque ahorita pues yo diría pues sigue funcionando, no hay que hacerle más. Bueno, para eso yo hace años cuando tenía de hecho la GN125 F, que alguna vez se descargó la batería, pero yo pensé que ya se había perdido su vida útil la batería, pues compré este probador de baterías. Es un probador pues muy sencillo, también es muy económico y pues ahí lo tengo. De hecho esta va a ser la segunda vez que lo voy a utilizar.
Ahorita inclusive tuve que ver un video para ver cómo es que se manipula, porque pues ya no me acordaba. Entonces, pues ya es la segunda vez que lo ocupo, pues ha sido pues una buena inversión. Ya extraje la batería, es una batería de las normales, la pesadita. Sobre todo lo que estoy buscando es este valor del CCA, que es el que utiliza la herramienta. Aquí lo tenemos, un valor de 135 CCA. Espero que lo enfoque bien. Pero este es el valor que estaba buscando. Y pues bueno, como les comento, siempre que destapen algo, pues denle una limpieza, porque también veo que luego desarman y arman, pero sobre la misma suciedad. Entonces, pues ya aprovechando que lo destaparon, pues denle una limpieza. Entonces ahorita le voy a dar una limpieza a la batería antes de proceder a hacer la prueba. Para todo esto lo voy a volver a instalar, porque se hace así una prueba más completa. Pero bueno, eso lo veremos en un momento. Bueno, ya le di una limpieza a lo que es la batería, pues ya tiene un mejor aspecto. También pues ya le di aquí una limpieza de todo el polvo que tenía. Entonces ya esto ya se ve mucho mejor. Ahora voy a volver a proceder a montar la batería nuevamente. Lo puedo hacer fuera, así como está la batería, pero hay un par de mediciones extra que hace cuando la batería está montada en la motocicleta, está conectada. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar y hacer todas las pruebas que nos da oportunidad de hacer el tester que tengo. Entonces, pues bueno, monto la batería y regreso. Ya monté la batería nuevamente, ya está fija en el lugar que le corresponde. Este cablerío que ven por aquí suelto son los cables que corresponden al navegador GPS, a las luces auxiliares y bueno, otras cosas que tengo conectadas. Eso ahorita no lo voy a conectar porque pues bueno, lo que nos interesa es probar la batería para dejar esta área más clara y que el video salga pues también lo mejor posible. Entonces ya lo tenemos montado y ahora vamos a conectar nuestro probador. Ok, aquí ya tenemos nuestro probador. El lenguaje, pues seleccionamos español. Ahí, para que se vea. Fuera de vehículo, no, está dentro del vehículo. Dentro del vehículo. Antes de cargar, de hecho sí, la batería pues no la he cargado. Después de cargar, no, es antes de cargar. Entonces aquí, tipo de batería, pues es una batería inundada, es de las normales, entonces sí, es inundada. El CCA, que es el valor que obtuvimos de la etiqueta de la batería, y vimos que era de 135. Entonces, bueno, aquí seleccionamos que es CCA. Y bueno, 135, que es el valor de nuestra batería. Entonces le decimos que OK. Y empezó ya a hacer la comprobación. Bien, nos dice, ¿qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que la batería está correcta. Tiene un SOH del 100%, que es la vida útil de la batería, pues dice que está al 100%. El porcentaje de carga dice que está al 93%. Los 12.5 volts que ya habíamos visto nosotros previamente. Tiene 165 amperes, una resistencia de 18.18 miliohms y pues nos dice que la batería está correcta. Entonces, OK. Dice test de arranque, arrancar el motor. Entonces, bueno, voy a proceder a arrancar el motor. Que es un arranque bajo. Aquí está. Tiempo de arranque 17.50 milisegundos. Arranque bajo de 8.88 volts. No debería de arrancar así tan bajo. Test de carga. Vamos a decirle que sí. Esto del rizado lo desconozco, no sé exactamente a qué se refiere.
y aquí ya nos salió una leyenda. De todas maneras se las voy a leer. Dice: el aumento de RPM a 2500 revoluciones por minuto, mantenerlo 5 segundos, pulse Enter para continuar. Entonces tenemos que aumentar las RPM y durante 5 segundos. Ok. Ya está. Nos dice carga normal, cargado 14.18, no cargado 14.41, rizado normal. Bien, pues de acuerdo a los resultados que nos dio el tester, el comprobador de baterías, pues la batería está al 100, pues no haría falta cambiarla. El único, y bueno, también la carga es correcta, está bien, no tiene ningún problema. Yo diría que tanto la motocicleta está enviando pues, la carga que le corresponde y pues la batería está al 100% según esto de su vida útil, aunque es una batería ya de 5 años y hay que recordar que pues estas baterías inundadas pues funcionan a través de reacciones químicas que con el tiempo pues van decayendo. El único detalle que tiene es el arranque, lo menciona como un arranque bajo. A todo esto que es, ¿se acuerdan del CCA, el valor que había de los 135 amperes? Se supone que ese es el máximo que da la batería al momento del arranque, o es lo más que te da la batería, sobre todo el arranque, porque pues está la moto, digamos, en frío, y pues requiere de más potencia, de más energía, digamos, es de las partes críticas, de los puntos críticos cuando uno anda en motocicleta, es el inicio. El arrancar la motocicleta es cuando se requiere más potencia, es cuando absorbe, consume más, que son esos 135 que es ese tope. Entonces dice que es bajo. Ese es el único detalle que nos está indicando. No nos pide que cambiemos la batería como tal. De todas maneras, pues bueno, por aquí les voy a dejar los pantallazos de lo que fuimos, de lo que se estuvo obteniendo. Entonces, pues yo podría seguir andando sin ningún problema. Lo único que sí no me deja muy satisfecho es esto del arranque bajo. Eso no me tiene muy convencido ni muy satisfecho. Pero bueno, entonces ya hicimos la prueba y pues bueno, nuevamente, este es un tester que ya tenía años que lo había comprado. Es la segunda vez que lo utilizo, lo compré con mi GN125. Y pues bueno, pues ahorita ya me da más tranquilidad el hecho pues de haber realizado esta prueba. Bueno, pues simplemente les quería compartir esto. No se olviden de verificar sus baterías. De cualquier forma, aunque yo ya hice esta prueba, voy a estar muy pendiente de los valores que me esté arrojando la motocicleta. ¿Por qué? Porque es una batería pues vieja. Ya 5 años es algo de tiempo. Tal vez sería bueno pues curarme en salud y cambiar la batería, aunque dice que está al 100%, que también eso así como que, uy, pues qué buena, la verdad, qué buena me salió la batería. Cierto es que no la uso a diario la motocicleta, como les mencionaba, 1 o 2 veces al mes, unos entre 250 o 300 kilómetros por salida, o sea que podrían ser hasta 600 kilómetros al mes, pero pues tampoco es de diario, entonces posiblemente por eso es que la batería se encuentre en tan buen estado. Bien, pues escribe aquí en los comentarios, después de hacer estas pruebas y salvo ese punto que salió con el arranque bajo, ¿qué harías? ¿Cambiarías la batería? ¿La dejarías? ¿Te esperarías hasta que de plano ya no arranque? ¿Qué es lo que harías? Escríbelo por aquí en los comentarios, por favor. Bueno, pues ahora sí, como siempre, mil gracias por haber llegado hasta aquí, hasta esta parte del video. Se los agradezco muchísimo. Ya saben, escriban todos sus comentarios. Si este video fue de su agrado, regálenme un poderoso like. Ya saben que eso me ayuda a mí muchísimo. Suscríbanse al canal si es de su agrado el contenido que voy generando. Y si este video o algún otro piensan que le puede ser de utilidad a alguien más, compártanlo. Eso también es muy, pero muy útil para mí. Bien, también cualquier duda, comentario, por favor, compártanlo aquí en la caja de comentarios. Bueno, ahora sí, como siempre, me extiendo de más. Trato de hacer los videos cortitos, aunque luego no me sale mucho. Pero bueno, ahora sí, yo me despido. Mil gracias y pues simplemente me resta decirles que nos vemos. Hasta la próxima.